un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Mis queridos amigos, bienvenidos a este su programa Algo Dios va a hacer, una tarde más de jueves, en la que tenemos este encuentro no solamente con los que están cerca de nosotros, sino con aquellos que están muy, muy lejos. Toda Latinoamérica, todas las personas que son de habla hispana, que se conectan desde muchos lugares para escuchar cada jueves este programa. Y me gustaría hoy decirles que vamos a estar como siempre unos 35 o 40 minutos y que además tenemos un testimonio precioso en el que creo que cada uno de ustedes se va a identificar. Es un testimonio pues muy común en estos tiempos que vivimos y me gustaría pues presentarles a la invitada de hoy. Ella es Vanessa Montes. Vanessa Montes, aunque no la conozcan algunos de ustedes, pero ella es la que da inicio al programa, su voz es la que da inicio al programa y ella es colaboradora, ella es la que está también en el área de edición y bueno, es colaboradora desde el principio. Pues vamos a cumplir 100 programas y ella está desde el principio. Y ella es de Venezuela, es venezolana, concretamente de Acarigua, estado portuguesa. Ella es cristiana evangélica y madre de 2 hijos. Vanessa Montes, bienvenida al programa, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, Pastor. Yo muy bien. Realmente para los que me conocen, siempre he estado detrás de las cámaras. Es mi pasión. Nunca he estado delante, es primera vez, así que espero poder cumplir en este tiempo estos 45 minutos o el tiempo que el Señor lo permita de compartir un rato con el programa delante de las cámaras y compartir mi testimonio con ustedes. Además, privilegiada de poder estar hoy aquí en este programa y ser de bendición también para otros. Qué bueno, es importante tener una buena disposición y a pesar de que uno no quiere estar a veces delante de las cámaras, pero cuando uno tiene que compartir algo importante y sobre todo aquellas cosas que Dios hace en nuestras vidas, pues uno saca fuerza, saca valentía y te damos las gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo viste la situación para tomar esa decisión tan rotunda y poner tierra de por medio, o en este caso atravesar todo el océano y venir hasta España? Bueno, Pastor, realmente la situación de Venezuela ha sido muy complicada, ha atravesado por una crisis bastante grande. Hablando en la particular de mi experiencia, pues yo realmente una de las cosas que me movió fue el tema de la inseguridad. Pues bueno, realmente en Venezuela ya no era solo que te robasen, o sea, era que a veces te mataban sin ni siquiera quitarte nada. En mi caso, pues atravesé por 2 atracos a mano armada donde me apuntaron a la cabeza. En otra oportunidad fue en la costilla. Yo viajaba muy de madrugada, salía muy de madrugada de casa porque tenía que viajar a otra ciudad y era una exposición bastante de mucho riesgo. Esos fueron 3 episodios que obviamente marcaron mi vida y una de las cosas que me mueven a emigrar. La otra parte era la alimentación, porque si bien es cierto, mi hijo mayor nace en el 2009, se complicaba un poco el conseguir ciertas cosas, pero digamos que con el 2014, cuando llega mi segundo hijo, se comienza como a sentir aún mucho más la crisis, porque no se trataba solamente de que ya no, ni siquiera teniendo el dinero podías accesar a los alimentos, es decir, podías tardar 4 horas o todo el día en una cola quizás por un paquete de pañales y al final cuando llegabas a la caja a pagar podía ser que ni siquiera llegaras a comprar el producto porque se había acabado simplemente, entonces te habías quedado todo un día en una cola, tenías el dinero en mano pero tampoco podías accesar a llevar algo tan simple como un paquete de pañales para tu hijo. El otro caso era el tema de la educación, pues realmente ha ido un poco en decadencia, ¿no? Por los salarios muy bajos y aparte de eso, bueno, mi hijo, yo al mayor tuve que cambiarlo de una escuela privada a pública
Entonces recuerdo que con mi hermana fui a una reunión de representantes y ellos me mandaban a llevar un bote de agua. Entonces, claro, tú entiendes, el bote de agua lo visualizas como para que darle a los niños. Realmente el bote de agua era para darle higiene a los baños porque no había agua. Un servicio tan básico como el agua no existía y los niños estaban padeciendo de infecciones gastrointestinales porque obviamente al ir a un baño que no tenía las medidas higiénicas necesarias, pues contraían enfermedades, infecciones en la orina o peor aún, se contenían de ir al baño, que era peor, porque no sabías ni qué era peor, si contenerte o ir al baño, porque al final igualito te enfermabas. En el caso particular eso me quebrantó mucho porque en una conversación con mi hijo, que estaba pequeño en ese entonces, el mayor, me decía que bueno, que él a veces orinaba en una matica, pues, en una planta, porque lo veía hasta mejor que ir al baño. Esas cosas me llevaron obviamente a forzarme mucho más y a buscar lo que fuese, trabajar más duro para llevarlo otra vez de nuevo a una escuela privada. Pero eso requería pero de un esfuerzo muy grande y además ya los niveles, obviamente, era casi que inaccesible. Y lo otro era la salud. Nosotros tuvimos la experiencia con mi papá ya no estaba entre nosotros en este plano, en la parte, en la tierra, ya él partió con el Señor. Eh, Cuando se enfermó, tuvo su primer infarto, tuvimos la experiencia de tener que mi cuñado se hiciera de ambulancia. Eh, no había cómo llevarlo a una ambulancia, algo tan simple que pudiéramos tener todos como seres humanos, de tener la posibilidad de trasladarnos a un centro asistencial dignamente. Nosotros tuvimos que trasladarlo en ese tiempo en una ambulancia y comprar algo para tomarle los tubos de muestras de sangre. Era como ir al mercadillo acá, ¿no? En Venezuela se llama los buhoneros, pero realmente era ir a comprarle o sea, una persona informal del mercado informal un tubo de ensayo que se supone que tenía que estar higiénico, o sea, esterilizado para poder recoger una muestra de sangre. Claro. Cuando tú ves todas estas cosas, realmente te quebrantas y dices, si lo estoy viviendo yo ahora, ¿qué viene? O sea, ¿qué le toca a mis hijos que vienen atrás? Entonces no es una decisión fácil, pero que obviamente cuando tienes hijos te empuja a tomar decisiones que se traducen en tratar de mejorar su calidad de vida. Me imagino que dejas atrás muchos sentimientos también, porque bueno, tienes a tu madre, tu hermana, pues toda la gente que quieres allí, y decides venirte y vienes sola aquí a España. Y claro, si te pregunto qué cosas importantes dejas en Venezuela, lógicamente pues dejas dos hijos. En este caso, ¿de qué edades tenían cuando tú viniste aquí? 3 y David tendría en ese entonces 8 años, 3 y 8. 3 y 8 años. Sí, recuerdo realmente ese día porque pareciera fácil, ¿no? Pero realmente los dejé en su escuela como un día normal. Eso sí, en mi caso particular, yo siempre les hablé con la verdad, a pesar de que Matías, que era el menor, no tenía tampoco la conciencia, ¿no? De tener esa madurez como para entender lo que estaba pasando en el momento. Digamos que yo nunca decidí irme sin explicarle o decirle que me iba. No quería que ellos llegasen a casa y decirle, bueno, ya yo vengo un momentico, voy a comprar algo en el súper y regreso dentro de un rato. No quería que fuese de esa forma, sino hablarle sobre todo al mayor con la verdad, porque además ellos siempre crecieron conmigo, era todo conmigo, ir a comer dulces juntos, dormir juntos, y entonces de un momento a otro que llegaran y no encontraran a mamá iba a ser un choque muy fuerte. Y realmente los dejé en las manos de sus maestras, fue un momento muy duro, fui sola con ellos dos. Y realmente salí, o sea, el corazón se quedó allí. Es como ver latir el corazón fuera del pecho, o sea, es dejarlos allí y simplemente darte la vuelta y decir, bueno, adelante, o sea, tienes que seguir adelante y pues darle la oportunidad a ellos también de tener un futuro distinto. A nivel personal, Vanessa, ¿qué cosas cambian? ¿Qué cosas cambian en tu interior cuando aterrizas aquí en España? Me imagino que las cosas tendrías una perspectiva de cómo superar el día a día. ¿Qué es lo que notas que más cambia y lo que más te afecta de forma interior en tu vida? Me cambia todo, pastor, porque
realmente no estás, ya llega un momento que cuando estás acá, quizás en un principio cuando llegas te deslumbras, ¿no? Porque estás en un sitio nuevo. Digamos que pasas por esa fase de turista donde estás como que un poco impresionado por el entorno, pero ya como cuando comienzas a tener el día a día, te das cuenta que te falta esas dos personas que son importantes para ti, que no puedes realmente ir un momentito a casa y verlos y volver. O ese momento de vamos a comprar algo juntos y nos volvemos. O sea, no, realmente son más de 7.000 kilómetros de distancia. Y una de las cosas que yo, de verdad, a pesar de que me chocaba mucho el hecho de tener una pantalla, un WhatsApp, por ejemplo, decía que gracias a Dios lo tenía porque mi mamá, por ejemplo, migró de Portugal a Venezuela muy pequeña. Y en ese momento, pues también dejó hermanos, dejó familiares, ya estaba viviendo ese mismo proceso, pero con su hija y con sus nietos. Entonces yo decía, pensando en ella, me ponía a pensar de qué posibilidades tenían ellos de comunicación en ese entonces, porque no había internet, no había WhatsApp, no había todas estas cosas y tenían que quizás esperar hasta por cartas, a hacerse un viaje que podía durar no sé cuánto tiempo. Y yo decía, dentro de todo, era como un alivio el poder tener esa conexión, aunque sea por una pantalla fría, pero que bueno, yo me sustentaba, me aliviaba el corazón de ver de pronto sus avances o algunas cosas, fotos, vídeos que me compartía mi hermana. Y claro, era como que un bálsamo en el momento, pero sí que habían cosas que al final tú ibas a un parque. A mí me pasaba mucho que iba a un parque y veía a los niños jugar con sus padres y eso a mí en momentos me daba rabia porque yo decía, yo quiero estar ahí, ahí yo quiero estar con mis hijos. O me veía en la vida de las personas y me veía reflejada y yo decía, ¿qué estarán haciendo mis hijos en este momento? Además con 5 horas de diferencia, porque estamos hablando de que cuando ya yo estaba durmiendo o quería dormir acá, mis hijos apenas estaban en actividades todavía. Entonces, yo creo que eso fue los afectos, porque además los venezolanos somos muy afectuosos, muy familiares. Y claro, eso te choca porque no consigues quizás esa parte afectuosa que tú necesitas y sobre todo cuando te encuentras solo en otro país. ¿Cómo te encuentras aquí al llegar a nivel laboral? ¿Encuentras que fue fácil esa incorporación al mercado laboral? ¿Era como te imaginabas? Sí sabía que era difícil. Eh, el primer año para mí realmente, no voy a decir que fue pérdida, porque realmente hubo aprendizajes, pero sí, no, quizás no, el entorno no me favoreció mucho en el sentido de quizás darme un poco de dirección. Eh, y claro, sí comencé tarde a trabajar, digamos, pero también tuve oportunidad de explorar en el ámbito laboral, pese a que me encontré también con el tema del catalán, que era un poco complicado, porque habían personas que quizás te entendían que tú no entendías y te hablaban en castellano, como había otras personas que simplemente, aún sabiendo que no hablabas catalán, pues te insistían y te hablaban de esa manera. Entonces, yo también me obligó un poco a aprenderlo, porque bueno, también he sido muy curiosa de siempre y pues eso me ayudó también a abrirme un campo. Sin embargo, después de estar en Tarragona, de pasar a Barcelona, sí que fue un cambio bastante complicado porque estamos hablando de una diferencia bastante grande en cuanto a movilidad. O sea, era como mucha más gente, tuve que aprender de golpe a movilizarme sola, a abrir como que ese punto de decir somos Dios y yo. O sea, tenía que depender absolutamente de Dios. Y eso fue, yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que tener a nivel de la migración, cuando uno tiene un plan de migrar, es saber en quién pones tu confianza, a quién le cuentas tus sueños, si se lo has consultado a Dios. Y yo creo que bajo esa premisa uno va con ese sello de garantía que tú dices, bueno, si me caigo, el Señor me va a respaldar. Cuando tú pones tu confianza, tus planes en una persona, las personas siempre nos van a fallar de alguna u otra manera, esa es la naturaleza. Pero cuando nosotros agarramos, y por lo menos en mi caso particular, que me vi en un momento donde no tenía a nadie,
yo me acuerdo de haberme arrodillado y decirle, Señor, o sea, ¿por qué? Mi pregunta fue ¿por qué? Pero en realidad el Señor quería mostrarme el para qué, porque necesitaba Él como hacerme confrontar en ese momento de soledad y decirme, no es que cambies el plan es este, o sea, mi plan es este, pero sí necesito que me des la gloria a mí y que dependas de mí. Y obviamente cuando uno siempre, esta mañana venía pensando y decía, cuando uno dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no está consciente de que realmente estamos dándole paso al Señor a que obre, pero que obra a su manera, a su forma, en su tiempo. Entonces, para uno cuando está tan lejos de sus familiares, cuando estás tan lejos de las personas más importantes para ti, te angustia saber cuándo va a suceder ese momento de reencuentro. O sea, es eso que te mueve todos los días, te levantas ansioso, nervioso, porque tú dices, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar ese día? Voy a poder cumplirle a mis hijos la promesa, porque yo me fui con una promesa. Mi promesa fue reencontrarnos. Y cuando de pronto ves que tienes que cambiar el plan y decir, bueno, tengo que comenzar no desde cero. Yo no tuve que comenzar desde cero, yo tuve que comenzar desde Dios. Y eso me llevó pues a momentos muy, muy duros. Yo recuerdo trabajar, en ese momento trabajaba en un supermercado y mis horas de descanso las hacía en un sofá, no dormía absolutamente nada. Ujú. Yo creo que por primera vez aprendí a manejar súper bien las máquinas de café, dispensadoras de café y de sándwich, porque era lo que yo me alimentaba en ese entonces. Y tuve una compañera en particular que al final terminó siendo una amiga bastante especial, una colombiana que ella no le contaba lo que me pasaba, pero obviamente se me notaba porque llegaba con la cara hinchada y por más que, o sea, yo soy muy expresiva. Y yo recuerdo que ella llegando yo a un almacén, me tomó por los brazos y me dijo, no es lo que los demás dicen de ti, es lo que Dios dice de ti. No es, no, ninguna persona puede decirte que tú no estás hecho para algo. Solamente Dios te puede decir sí o no, sí que confía. Entonces yo creo que el Señor también utilizó muchas personas en ese entonces, inclusive unas personas que no tenían en su corazón al Señor para también decirme, aquí estoy, te estoy escuchando. Utilizaba hasta lo que a mí me gustaba del café y me conseguía personas para intercambiar café y en esos momentos del café también escuchaba que el Señor me hablaba y me decía, no estoy siendo indiferente a lo que está pasando, simplemente espera. Conocí a una persona bastante especial que recuerdo que por la cual fue que yo recuerdo que yo le fallé al Señor en una promesa que le hice del pacto de decirle al Señor, yo quiero que me apoyes en esto porque tú sabes que quiero salir del país para sacar adelante a mis hijos, pero yo a cambio prometo congregarme y servirte en el lugar donde tú me plantes. Cuando dices congregarte, ¿te refieres a asistir a una iglesia? Asistir a una iglesia, sí, porque en Venezuela ya lo hacía. Y yo dije, no quiero perder eso, esa conexión, y porque sí era peligroso, para mí era peligroso, pero llegué y me deslumbré tanto de lo que estaba viendo que me olvidé de ese pacto y el Señor en ese momento de quebrantamiento me lo recordó, me dijo, pero es que tú pactaste esto conmigo. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé, le pedí perdón al Señor y le dije, yo quiero volver a ti, ayúdame. Sin duda son momentos que uno recuerda y que Pero claro, no sabía dónde ir porque mi núcleo estaba tan cerrado y por eso es tan importante de ver de quién uno se rodea, ¿no? Y yo me acuerdo que comencé a buscar en Facebook eh, iglesias ¿qué tipo de iglesia y buscas? en ese momento la que fuese, porque yo estaba tan desesperada, no buscaba iglesias católicas, a pesar que yo crecí en un hogar católico, también mi mamá es católica, mi papá también era creyente, pero yo quería seguir la línea que yo había dejado en Venezuela. Y en una de esas coloco un versículo en WhatsApp y una persona me coloca amén.
Y yo recordé que esta persona vivía en Barcelona. Yo dije, oye, hay una iglesia allí con la misma visión en la que yo me congregaba. Voy a pedirle que por favor me ayude a llegar hasta ese lugar, porque yo nunca me había trasladado a Barcelona sola. Y de un momento a otro tenía que hacerlo, o sea, era sí o sí. Y esta persona me dice, sí, bueno, mira, yo conozco, te puedo llevar a este lugar. Yo me congrego en una iglesia, pero yo te puedo acompañar, más yo tengo mi iglesia. Entonces yo dije, bueno, no importa, me fui. Eh, Esta persona hoy en día es mi esposo. Una parte de estos 4 años de proceso también me dio un esposo, que en ese momento se convirtió en un amigo, en un apoyo, donde me decía, yo recuerdo sus palabras y siempre me decía, Dios es Dios donde quiera que vayas, Dios va a ser Dios aquí, allá y más allá. Es, o crees, o crees. O sea, no había más. Y yo recuerdo ese domingo fui a 2 iglesias. Fui a esa que era de la visión en la que yo me congregaba en Venezuela y por la tarde a Restauración y Vida Badalona. Y claro, a mí no me importaba ir a 2 porque estaba tan necesitada de palabra que al final yo decía, no me importa, prefiero estar en la iglesia que estar allí en un sofá esperando que algo pase. Entonces ahí es donde el Señor a mí me confronta y como decíamos, me pasa por fuego y me recuerda que realmente no es que yo no estaba en el plan, o sea, estaba en lo que realmente el Señor quería, pero que necesitaba que yo dependiera de Él. Y que realmente la gloria de todo lo que yo fuese a lograr más adelante, se la diera a Él, no al hombre, no a una persona. Importante, muy importante. Vanessa, ¿qué ha significado Dios? Porque has hablado de Dios, de poner tu confianza en Dios, de esperar en Dios. Claro, eso es algo que los hijos, y más en la distancia, quizá ellos no estaban entendiendo el proceso por el que tú estabas viviendo, pero sin duda Dios tenía como un propósito, ¿no? con tu vida, y ese propósito quizás se iba a alargar un poquito más de la cuenta, más de lo que tú esperabas. Quizá a lo mejor tú esperabas en cuestión de un año poder reagrupar a tus hijos y traerlos para acá, pero pasaron más tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, dijéramos, desde que sales de Venezuela hasta que puedes traer a tus hijos aquí a España? 4 años. 4 años Mm. que se dicen fáciles, pero no lo son. Son 4 años donde están cumpleaños de por medio, días de la madre, días especiales. 4 años en los que tuvimos que reinventarnos Ujú. para hacer incluso tareas juntas, que además atravesó la pandemia, que fue otra cosa que me tocó vivir lejos de mi familia, una experiencia que no se le desearía a nadie, porque además súper desesperante, porque claro, todos pasamos por lo mismo, todos pasamos por la pandemia. No era algo que a Vanessa solamente le estaba ocurriendo, era que era a nivel mundial. Y como era algo que nadie nunca había vivido, o sea, era como más la incertidumbre porque es eso, era algo nuevo. Y te creaba más la ansiedad de saber, ¿será que los voy a volver a ver? ¿Será que voy a volver a abrazarlos? ¿Será que ellos están bien? Porque además lo difícil de estar en la distancia, pastor, es que muchas veces suceden cosas. Yo he perdido familiares estando acá en España y es súper desesperante, ¿no? Porque aparte que sabes que ya no puedes hacer nada porque la persona fallece, pero aún así no puedes ni siquiera estar con tu familia para arroparnos en el dolor, ¿sabes? De estar allí, de ser un apoyo. Y yo nunca imaginé que también iba a estar 4 años y que en 4 años iba a perder algún familiar a la distancia y no saber cómo gestionarlo y aprender a gestionarlo. Porque además tenía que, sí o sí, como decía mi papá, una de sus frases era límpiate las rodillas y sigue. O sea, tenías que seguir. No podías decir, bueno, me voy a quedar allí y lloro. No, tenía que todos los días igual levantarme a trabajar, separarme del dolor, no solamente de no tener a mis hijos, también está mi mamá, que estoy segura que también sufría como yo, porque lo sufrió como hija, lo sufrió como abuela y como mamá.
Entonces era como, bueno, está mi mamá. Estaban los momentos de que habían que hacer tareas, los deberes de la escuela, y claro, todo era por internet. Aprendimos a gestionar muchas cosas, igual con mi hermana, que era también mi mano derecha con ellos, ¿no? Pero claro, fueron muchas las cosas que fueron sucediendo que tuvimos que ir aprendiéndolos a gestionar a medida que iban sucediendo. Afortunadamente Dios fue tan bueno y tan fiel que de verdad, gracias a Dios, mis hijos no se enfermaron, en que tuvimos algún momento desesperante que yo no podía gestionar en cuanto a salud, porque era una de las cosas que más me paralizaba el miedo, era decir, si a mis hijos le pasa algo, ¿cómo salgo yo corriendo? ¿No? Porque de estar allá y correr con ellos, ya yo estaba aquí. O sea, mi mamá y mi hermana eran mis ojos allá. Entonces, tener que confiar obviamente en ellas, porque mejor que con ellas nada, ¿no? Y, y claro, Dios allí fue muy fiel. Yo sí oraba todas las noches y le decía al Señor, guarda el corazón de mis hijos de todo engaño, guárdalos de todo peligro, cuídalos, protégelos. Y claro, yo digo que sí, que el Señor realmente estaba allí y también guardándome a mí, porque usted sabe que bueno, con una persona a distancia sola, son muchas cosas las que se te pasan por la cabeza cuando estás solo. Te puedes hasta deprimir. Hay personas que, bueno, no fue mi caso, pero hay personas que dicen, bueno, me va a quitar la vida, porque, o sea, llega un momento que dices, no tengo a nadie, ¿qué hago? El enemigo utiliza esos momentos, una mente ociosa es el taller del diablo, o sea, el enemigo utiliza esos momentos como para meterse más todavía allí, no para hacerte levantar, sino para el contrario, para hacerte dudar. Y yo sufrí también muchas críticas, porque también debo decir que uno cuando emigra siempre te dicen, los abandonaste, los dejaste, qué mala madre eres, mira, tu hijo está sufriendo, qué egoísta eres. Yo recibí de todos los tipos de calificativos, ¿no? Y tener que luchar con eso, porque algunos de esos momentos que tú escuchabas tanto, yo decía, ¿será que sí soy egoísta? ¿Será que sí soy mala madre? ¿Será que te viene la duda? Entonces te viene el sentimiento de culpa. Te atacan muchas cosas, pero a la vez dices, no puedo dejar de trabajar porque mis hijos tienen que comer, mis hijos tienen que vestirse, mis hijos tienen que ir a la escuela. Por allí me encontré una chica donde yo trabajo y me decía, yo nunca vi a tus hijos mal. Yo le decía a ella, claro, es que no los viste mal porque estaba yo allí detrás, trabajando para que ellos estuvieran bien, porque ese era el sentido de emigrar. O sea, yo no emigraba por moda. En mi caso particular no fue por moda, sino porque yo lo hice siendo editora y diseñadora gráfica en Venezuela, que muchas personas inclusive se reían y dicen, ¿cómo puede ser que tú hayas dejado esto para ir a limpiar pisos? A mí eso nunca me denigró, porque yo decía, por encima inclusive hasta de mis sueños, inclusive hasta de mi pasión, están mis hijos. Si yo tengo que renunciar a lo que yo me preparé, a lo que yo soñé, lo hago con gusto porque se trata de ellos, no se trata de mí. Y claro, si no hubiese tenido yo la necesidad, quizás yo me hubiese quedado allí, pero realmente el plan de Dios a lo mejor fue, yo hoy en día pienso que el Señor necesitaba inclusive esto como un material para procesarme en muchas áreas. Eh, este proceso de la migración trabajó muchas cosas en mí, los miedos, las inseguridades, el sentirme que quizás uno está como acomodado en el lugar y necesitas como salir de esa zona de confort para darte cuenta de lo que puedes hacer, que va más allá de lo que hacías en el día a día. Y para mí, pues obviamente fue un proceso de aprendizaje, y no solamente para mí, sino para ellos como hijos y para mi familia. ¿Qué ha significado Dios en medio de todo este proceso, que es un proceso bastante largo, porque 4 años separado, en este caso separada de tus hijos, en una tierra diferente, en una cultura diferente a la que te has tenido que adaptar? Además, bueno, aunque las tecnologías han ayudado un poco, pero
no es lo mismo tener a tus hijos cerca. ¿Consideras que Dios ha estado contigo? ¿En qué manera Dios te ha ayudado y te ha aportado seguridad en medio de todo este proceso? Yo sí vi muchas manifestaciones del amor de Dios porque yo me pude levantar. El Señor fue poniendo cada cosa en su lugar. Algo sí, sí sentía que el Señor necesitaba un orden. O sea, necesitaba que yo comenzara a dar pasos, pero no pasos a la ligera. Era pasos en orden y que obviamente ese orden para mí era complicado porque además yo siempre tuve la tendencia a controlar todo, a querer como planificar todo. Entonces, cuando ya tú le dices al Señor, hágase tu voluntad, el Señor comienza a orar, pero no comienza a orar de la manera que tú quieres, sino de la manera que Él necesita que sea para que pues yo pueda ir subiendo de nivel y decir, bueno, voy a ir avanzando. A veces uno mismo en ese afán de querer lograr las cosas retrasa. El proceso de la bendición fue lo que a mí me pasó. Quizás, yo no digo que quizás, bueno, si hubiese sido distinto, no, el Señor quería que ese fuese el tiempo. Y se manifestó en personas, se manifestó a través de personas que estuvieron conmigo durante todo ese tiempo y que me amaron como lo haría un familiar mío en Venezuela, que me daban palabra, que estaban allí conmigo, codo a codo, que me decían, tú vas a poder, porque el Señor te quiere levantada, el Señor no te quiere, ¿sabes? El Señor no te quiere en el fracaso. El Señor no pone, el Señor no pone sueños rotos, el Señor pone promesas por alcanzar y por cumplir. Entonces, ese era el proceso de que yo necesitaba como que ver esa manifestación de Dios y el Dios se mostraba a través de personas que me rodeaban. No eran muchas, pero eran las que necesitaba que estuviesen. Mis queridos amigos, es muy interesante, el tiempo pasa muy rápido, la verdad. Vanessa tiene muchas cosas que decirnos, tendríamos que hacer varios programas porque es una historia en la que no se agotan las anécdotas, las situaciones vividas y todas son de mucha bendición porque yo sé que muchos de ustedes estarán pasando quizá por lo mismo, ¿no? Lo que sí me pregunto, Vanessa, es porque muchas veces los seres humanos somos así, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando necesitamos algo, pues nos acordamos de Dios, nos acercamos a Dios buscando su favor, pero luego cuando ya alcanzamos nuestras metas y tenemos lo que queremos, Dios pasa a un segundo plano, ¿no? Como pasa a otra esfera y empezamos a vivir nuestra propia vida y poco a poco nos vamos olvidando de Dios. Este ha sido tu caso. Tú en este momento sigues buscando a Dios, sigues tratando de acercarte a Dios, contando con Dios para tomar tus decisiones. ¿Sigues yendo, por ejemplo, a una iglesia evangélica como comenzaste a ir? Mire, pastor, después de todos estos procesos, sí. Yo no me atrevo ahora mismo a soltarme. Lo veo peligrosísimo. O sea, para mí se encienden las alarmas. Porque realmente todo lo que hoy tengo y todo lo que he logrado se lo debo a Él. Para mí la gloria es de Él. Sí que es verdad que tengo muchas personas a las cuales agradecerme en este proceso, porque sí, hubo, hubo que agradecerle a muchas personas, o sea, a mis pastores, a la iglesia, a quien hoy en día es mi esposo, que también soportó conmigo muchos procesos muy duros, que lloró conmigo, que oró por mí de rodillas, cosa que yo jamás en mi vida había experimentado, que un hombre orara por mí de rodillas. Hasta eso el Señor fue tan bonito y tan misericordioso que me mostró realmente lo que era un amor verdadero a través de esa forma. Que no era un amor que necesitaba que te tocaran ni que te abrazaran, sino que simplemente pues estabas pasando por un proceso, necesitas una persona con un corazón de siervo, que para mí no existía, también debo decirlo, pero que también en ese momento el Señor me reveló lo que era realmente un amor de verdad en Cristo. Y claro, era como que, es como que aprender, ¿no? Aprender a desaprender. Y para mí realmente se convierte como en ese oxígeno donde si te falta, pues se viene todo abajo. Yo realmente hoy en día no me atrevo a hacer un plan
y a tomar una decisión sin antes presentársela al Señor. Importante. Para que eso sea el sello de la garantía, para que realmente no es lo mismo fundar algo sobre la roca que sobre la arena. Puede ser que llegues a la meta sin Dios, pero no sabes qué te encuentras más adelante. En mi caso particular, quizás dije, fueron 4 años que duro, pero también el Señor me dio la victoria y esa fue la garantía. Fue un proceso largo, fue un proceso duro, pero también el Señor se glorificó en muchas áreas. Por eso para mí es tan importante y sigo haciéndolo, sigo congregándome en una iglesia y para mí es como que también esa necesidad de siempre buscar de Él y poner toda mi confianza en Él. Pues me alegro muchísimo porque creo que es el paso más importante que has podido dar en tu vida, depositar tu confianza en el Señor y esperar en Él. Para los que aman a Dios, dice la palabra del Señor, que todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y qué importante es que tú te hayas acercado por medio de una circunstancia, en este caso una distancia emocional como es el no tener a tus hijos, pero gracias a Dios que tus hijos hoy están aquí contigo. Esa es la buena noticia que queremos contarles. ¿Cómo vives ese momento en el que recibes a tus hijos después de 4 años de espera? Bueno, debo decir que una semana antes, el enemigo siempre queriendo meterse te decía, bueno, ¿sabes? Venían los ataques. Y por el otro lado, siempre tenía a los que me decían, pues, el Señor está ahí, el Señor está ahí, el Señor está ahí. Y yo recuerdo que ya faltando un día, me atacó muchísimo y yo decía, era el tema de con qué me voy a conseguir. Claro, son mis hijos con los que me voy a conseguir, pero no son los mismos niños que dejé. Claro. Era como que, ¿será que me van a juzgar? ¿Será que no me van a amar? Yo me empecé a llenar de preguntas. ¿O será que no van a poder llegar? Todas esas cosas me atacaron y yo me acuerdo que escuchando una prédica, el pastor decía, si el Señor lo puso en tu corazón y eso está dentro del plan, te ilusiones o no, va a pasar. Porque yo decía, no me quiero ilusionar porque si no llegan, y yo me empecé a tejer una serie de cosas y el nerviosismo, yo por supuesto no comí, o sea, un montón de cosas. Yo me acuerdo que la gente me decía, ¿por qué no compras globos? Yo le digo, no es que no quiero globos, yo lo que quiero es ver a mis hijos. Muy probablemente me hubiese podido comprar no sé, una docena de globos porque la ocasión la meritaba, pero era un momento tan íntimo y tan que no sabía ni siquiera yo cómo lo iba a gestionar, que yo decía, no importa, no me importan los globos, yo lo único que quiero es verlos. Y cuando ellos llegaron, que tardaron bastante, además, y se abren las compuertas, yo lo que le decía al Señor, Señor, yo lo único que te pido es de verdad que tú te manifiestes en sus corazones. Y yo acepto que a lo mejor no van a tener como ese distanciamiento primero, ¿no? Porque obviamente crecieron en esos 4 años con mi hermana y con mi mamá, pero claro, está en el corazón de mamá que yo decía, yo quiero que me quieran a mí, que me abracen a mí, ¿no? Cuando yo los abracé, yo sentía que el corazón les sonaba durísimo y yo decía, Señor, qué bueno eres. Bonito momento, ¿no? Sí, y yo entendí, pastor, que el amor nunca dejó de ser, que esas oraciones, que estoy segura que no solo yo hacía, sino que mi mamá también las hacía, con ellos de noche, era que no dejábamos de amarnos. El tiempo era como que se hubiese detenido. Y los veo ahora y digo, el Señor guardó su corazón. Ahí se siguió manifestando su amor, porque muy bien pudieron haber caído en un tema de rebeldía y decir, mi mamá me dejó, o tú me dejaste por 4 años, pero realmente yo nunca recibí un solo cuestionamiento. Por supuesto, habían cambios. Ya David no era niño, sino adolescente. Claro, sus primeras palabras fueron, mamá, estás muy pequeña.
pero era que no es que mamá estaba muy pequeña, era que él había crecido, ¿no? Y yo dije, es como cuando las mujeres sufren el dolor de parto. Yo no los tuve por parto, pero sí sufrí dolores con el mayor. Y yo decía, ¿cómo el Señor es tan bueno? La naturaleza es tan buena que los dolores, una vez que el niño nace, se olvidan, porque está allí. O sea, estás viendo tu milagro allí. A mí me pasó igual. Era como verlos nacer de nuevo y yo decía, ya pasaron los dolores de parto y ya el dolor no, ya lo que había pasado atrás ya dejaba de importarme. O sea, porque estaban ahí, estaba mi milagro, estaba mi promesa allí, que no me lo podía creer. Yo recuerdo que los días de verlos dormir, yo iba al cuarto, a la habitación y yo decía, quiero ver que están ahí. O sea, todavía no me lo podía creer. Y me levantaba y me asomaba y los veía y yo decía, mira, están ahí. O sea, es de verdad, es real. Y yo de verdad que hasta el sol de hoy nunca voy a olvidar ese encuentro, ni creo que ellos tampoco. Y ahora donde vamos, vamos todos juntos, no nos separamos para nada y deseamos de verdad que todas las personas que están pasando por esa misma situación puedan experimentar realmente ese reencuentro. La verdad que tu historia es una historia complicada, difícil, dura, pero tiene un final feliz. Tiene un final feliz y la verdad es que nos alegramos mucho por ti, por tus hijos, por David, por Matías. Desde aquí les saludamos, mandamos un besito a Gracias. ellos. Y aunque la verdad es que nos gustaría estar mucho más tiempo hablando contigo, llegamos al término del programa. Me gustaría que brevemente, ahora sí, tienen que ser respuestas más breves porque el tiempo se nos ha escapado, pero sí queremos saber qué metas tienes, cuáles son tus metas a futuro, ya teniendo aquí a tus hijos. Bueno, pastor, mis metas son que realmente ellos de momento, ahora mismo, disfruten de este tiempo con mamá, se preparen, que aprendan todo lo que puedan y sobre todo que comiencen a practicar fútbol en un equipo, que es lo que más ellos sueñan y realmente es lo que más anhelo, es acompañarlos en esos sueños. Yo seguir adelante, seguir trabajando, no tengo así sino quiero, ahora mismo estoy disfrutando de mi momento con ellos y bueno, servir al Señor, que en mi casa y yo sirvamos al Señor, creo que es una prioridad. Importante, importante. O sea, ¿piensas seguir adelante con Cristo, contando con el Señor en tu vida? Sí. En todo, creo que es lo que necesitamos realmente, es lo indispensable en nuestras vidas, tanto de Vanessa como familia, porque ellos también han experimentado con esta situación del poder de Dios y así se los he explicado. Entonces creo que es la base de todo. Qué hermoso es cuando ponemos nuestra confianza en Dios y vemos a Dios obrar y vemos a Dios accionar todos los hilos necesarios para que las cosas se den y después poder dar gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y muchas cosas que quizá a veces ni cuenta nos damos, pero Dios es el que nos guarda, es el que nos cuida, nos protege. Esa es la realidad. Vanessa, antes de terminar, como a todos los invitados tú no vas a hacer menos, quiero dejarte un minuto a solas con la audiencia para que te dirijas a todos los papás, a las mamás que quizá hayan dejado su país de origen, sea que estén en España o en otro país, pero que se encuentren diciendo, te entiendo Vanessa, todavía no se me ha cumplido el sueño de mi vida que es traer a mis hijos, estoy en esa espera. ¿Qué les dirías a la audiencia? ¿Qué les dirías a esos padres y a esas madres? Uno, que no pierdan la fe. Dos, que no dejen de orar por sus hijos. Que los hijos no dejen de orar por sus padres. Son tan valientes los padres y madres que dejan como los hijos que se quedan y los familiares que se quedan. Son ambos valientes, son ambos importantes, que no pierdan la fe. Como lo dije en un principio, los sueños no son rotos, sino son promesas que están por cumplirse. Orar y poner su confianza en Dios. Mis queridos amigos, tenemos que darle las gracias a Vanessa por su tiempo, por estar con nosotros,
por haber compartido su vida, brevemente, su testimonio, todas aquellas cosas que ella ha vivido, ha sentido desde estos últimos 4 años para acá. Y así que, Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que, bueno, en otro momento nos cuentes alguna cosa más acerca de tu vida y podamos seguir conversando contigo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, lo que espero, anhelo en mi corazón es que mi experiencia y mi testimonio sirva para que otras personas también puedan seguir ahí orando y creyendo en ese momento de reencuentro. Así es. Bueno, pues ahora, mis amigos, solamente me queda despedirme de ustedes diciéndoles que, bueno, pues este programa tan bello y otros programas que se han grabado antes que este, los puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, ahí como podríamos decir a la carta, escoger, vamos camino de 100 programas, no se lo pierda, estamos ya en 90 y pocos, pero queremos y estamos planificando hacer algo especial cuando cumplamos nuestro programa número 100. Así que será una sorpresa para todos, pero será un programa diferente, un programa especial. Y damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas, por estar ahí, por seguirnos cada jueves. Y les pedimos pues, que los programas que ustedes visualicen y sean de bendición, que aprovechen y los compartan. Compártanlos con otras personas que crean usted que les pueden ser de bendición. Y como siempre les digo antes de despedirme, ante las pruebas, ante las dudas, ante las luchas que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.